Importante eso. Dios dando instrucciones precisas. No deja nada al azar. El segundo mandamiento es: no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. No te inclinarás, ni los adorarás, ni los honrarás. ¿Cómo era posible que los israelitas abandonaran al Dios vivo para adorar un ídolo? Es muy fácil. Son pecadores, personas que tienen la tendencia al mal todo el tiempo. Recuerda que la tendencia al mal, ¿cuál es? Hacer las cosas a mi manera. Todas las vivencias en Egipto con la idolatría que había allá, por un lado, número uno, y por otro lado, la tendencia natural de nosotros es hacer las cosas a nuestra manera, y eso nos lleva a que busquemos, cuando no encontramos la solución a nuestra manera, que pensamos que Dios debería haberla hecho para tenerme feliz o contento a mí, busco una alternativa, y es lo que pasó con ellos acá. Miren lo que hicieron: adorar a Dios por medio de un ídolo. Con un ídolo, con algo representativo aquí, voy a adorar al Dios verdadero. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros podemos estar haciendo lo mismo en el día de hoy. Estamos muy complacidos de su presencia con nosotros, los que están acá cada semana en vivo, y ustedes que van a estar en nuestro canal viendo el proceso de esta clase, pues también estamos muy alegres de saber que siguen cada semana con lo que Dios ha hecho por nosotros, creciendo en ese conocimiento, avanzando en esa oportunidad de tener amplio todo lo que es el concepto de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, vamos ya avanzando en la historia bastante, y todo esto nos lleva a que hagamos algunas reflexiones, y por eso les invitamos a que ustedes se suscriban a nuestro canal, coloquen sus comentarios. Hemos tenido muy buenos comentarios en los últimos días de muchas personas y preguntando y cuestionándose algunas cositas que nos ayudan a ampliar y a profundizar en lo que queremos contar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si usted está llegando por primera vez, pues le invitamos a que mire todas las anteriores, porque esta es una secuencia que viene cronológica progresiva, o sea que la clase anterior es la base para esta que sigue, y así sucesivamente vamos avanzando hasta tener toda la plenitud de lo que Dios quiere que aprendamos, de lo que Él ha hecho por usted y por mí. Muy bien, vamos a avanzar entonces: el tabernáculo y el becerro de oro. Como ya hemos visto y observado, han pasado muchas cosas, hemos pasado por muchos pasajes, muchos temas, muchos incidentes que nos dan información pertinente de nuestro estudio, ¿cierto? Sobre todo esto que es tan importante de oír, y oír con entendimiento, ¿cierto? Oír y entender qué es lo que estoy escuchando, para luego tomar una decisión si creo que lo que Dios dice es verdad, o lo que Dios hizo me sirve a mí en este presente, en este siglo XXI. Dios acaba de entregar los 10 mandamientos en forma verbal. ¿Sí? Él ha hablado en forma de trueno, con voz de trueno, y Moisés ha estado traduciéndole al pueblo lo que es la importancia de saber qué es lo que está diciendo Dios en medio de ese trueno. Dios hace que el pueblo lo conozca, conozcan estos mandamientos, y ellos se comprometan si en verdad quieren cumplirlos. Y aquí tenemos 3 ocasiones donde ellos han expresado que sí: en Éxodo capítulo 19, versículo 8, y en Éxodo 24, versículo 3 y versículo 7. Dice así: entonces los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo, y ahí están ellos comprometiéndose. Esa fue la primera vez, apenas llegaron allí al desierto de Sinaí. Ahora ya han pasado unos días, pasado varios días, y entonces, después que han recibido verbalmente los 10 mandamientos, ellos se comprometen otra vez. Aquí en el capítulo 24 dice: y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y el versículo 7 otra vez: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces ahí está 3 veces donde ellos han comprometido su palabra y su comportamiento para hacer las cosas como Dios les ha manifestado en esos 10 mandamientos que acaban de recibir hace unos días allí con el monte allá al frente. Y recuerden que ellos están acá en el desierto, y se oía la voz de Dios y la voz de la bocina y de trompeta y toda esa cantidad de cosas que ya vimos, que están mostrando que Dios es todopoderoso
y que ellos necesitan estar claros de que Él es el que los dirige, que Él es el que quiere que se junten ahora como un pueblo para avanzar como es debido. El pueblo se compromete en 3 veces, pero haciéndolo de una manera de pronto muy emotiva, de pronto bajo la presión bueno, contestemos algo. Tal vez a veces hemos estado así. No sé si a usted le ha pasado alguna vez donde alguien como que lo increpa, le insiste para hacer algo y entonces decimos, bueno, sí, 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 está bien, está bien. Dios no quiere eso. Dios quiere que pensemos, que analicemos y después de eso tomemos una decisión que sea una realidad para nosotros. Porque recuerde que Dios permanece fiel. Él no cambia, Él es inmutable. Pero nosotros necesitamos estar seguros de que cuando respondemos sí a una invitación de Dios, lo vamos a hacer completamente a la manera de Él. Ya hemos visto muchos ejemplos. Noé haciendo el arca con las especificaciones que Dios le dijo, exactamente igual, ¿cierto? Y algunos otros elementos que vimos con lo de la Pascua. O sea, ellos lo hicieron exactamente porque creyeron y al creer, entonces actúan con base en su creencia. Por eso las personas de ayer y de hoy necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios y que lo que Él ha dicho lo hagamos por la manera de Él, no a la manera nuestra. La manera nuestra siempre es a tratar de o agregarle algo o quitarle algo o suprimirle algo. Entonces nunca lo hacemos exactamente como es. Y eso nos lleva a que tengamos consecuencias, porque no es que Dios castigue. Recuerde que Dios no está castigando. Dios está dejándonos que las consecuencias sean las que nos enseñen o nos recuerden que necesitamos ser bastante inteligentes, o sea, manejar esa inteligencia que Dios nos ha dado para tomar decisiones muy saludables. Los israelitas, como nosotros, necesitamos estar atentos a lo que Dios dice. En este caso, los israelitas están atentos por medio de Moisés. Recuerde que ellos han dicho de que no quiere que Dios les hable directamente, sino por medio de Moisés. Pues entonces necesitan estar muy atentos porque al no prestar atención van a tratar de caer en trampas. Usted sabe que todos aquí hemos sido hijos y alguna vez le hemos dicho a los niños pequeños, vaya por favor a la tienda, un niño de 6 a 8 años, vaya a la tienda y me compra esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Si no le hacemos una listica o no le preguntamos al niño qué fue lo que le pedimos que trajera de la tienda, a veces le va a olvidar una o varias de las cosas. Porque la tendencia nuestra es no prestar atención, ¿sí? Desde niños estamos enseñados a eso, a no prestar atención. Y eso hace que pues cometamos errores, que no podamos seguir la instrucción como debe ser. Por eso recordemos que ahora ellos están esperando que Moisés hable con Dios y ellos recibirán el mensaje por medio de su líder. Y esa es una de las cosas que hoy en día necesitamos también revisar. Y más ahora que estamos en el siglo XXI, con esto de los teléfonos y las redes sociales que están diciendo una cosa a la otra y la una contradice a la otra, etcétera. La verdad se vuelve una metaverdad, ¿cierto? Unas verdades mamedias, unas verdades peligrosas y demasiadas mentiras. Es interesante que hoy tengamos mucho más cuidado porque a veces necesitamos verdaderamente estar atentos a la voz de Dios. Ahora tenemos la gran bendición o la gran ventaja de que no tenemos que esperar la voz de Dios en forma audible, ¿sí? Sino que tenemos el libro. Y el libro está narrando exactamente los eventos, los sucesos que hubo y no ha maquillado nada en cuanto a la forma humana como somos, de la tendencia a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra maldad, ¿sí? No maquilla a nadie. Si usted ha leído todo lo que ha pasado con los personajes que hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta de que no ha habido nada que los ponga como, ay, tan diferentes a nosotros, no eran demasiado iguales a nosotros, ¿sí? Es más, es posible que hayan cometido más errores que tal vez usted y yo. Como ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés tratando de ayudar a su gente a su manera, ¿qué hizo? Se volvió un asesino, ¿sí? Y yo espero, me imagino que usted que está mirando nuestro canal no ha pasado por ahí, ¿sí? Entonces, lo interesante del libro es ese, que Dios no nos esconde nada, ni de lo que Él es,
ni de que la humanidad cómo funciona. Entonces, qué importante que ahora estemos muy pendientes de manejar siempre la verdad lo más posible, porque tenemos muchas más mentiras que posiblemente en el tiempo que estamos viendo las historias ahora. Vamos ahora al capítulo 24, versículos 18, del 12 al 18. Éxodo 24, del 12 al 18. El Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley, los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué su ayudante y subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Venga, lo pongo en un contexto más coloquial. Aquí están en el desierto, en lo planito, ¿cierto? Allá está el monte. Y cuando llega la presencia de Dios, entonces llega una nube muy espesa, ¿cierto? Como que fuera a llover, pero muy espesa. Pero parece más un horno encendido que está echando humo, que se ve como con fuego, que se ve que titila el fuego allá, ¿cierto? Entonces, esa es la apariencia de los que están acá mirando hacia ese monte. ¿Por qué es importante? Porque ahora Moisés, como dice aquí, va a entrar en esa nube y se va a meter en eso que parece un horno encendido. Y entonces, ¿qué pasa con Moisés? ¿Sí? Porque va a estar allá 40 días y 40 noches. Para tener ese golpe de vista o esa imaginación, aunque ni tanto, porque aquí lo está narrando como dice el pasaje, ¿cierto? Pero tengámoslo claro así. La gloria de Dios se manifiesta con todo su poder, su esplendor, nubes, fuego, relámpagos. Mientras entra en el monte Moisés allá, va a estar 6 días esperando, no todavía en el monte mismo profundo, sino allí un poquito afuera, donde se va a quedar allí su acompañante, que es Josué. Y ahora después, cuando Dios lo llama, entra Moisés, ahora sí en la profundidad del monte, donde está la presencia de Dios misma, ¿cierto? Allí Moisés va a recibir muchas normas, muchos mandamientos, muchas cosas que van a referir después a los israelitas, pero también va a recibir ahora sí en forma física, en 2 tablas de piedra, en 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Sí. Ni siquiera fue escrito por Moisés, sino por el dedo de Dios. Y eso es bastante profundo e interesante saber que Dios va a dejar un testimonio para que ellos lo manejen allí visible. No solamente recuerden, es que Dios dijo allá hace unos días, Dios dijo, no, ahora está escrito para que quede ese testimonio bastante importante. También va a recibir Moisés todas las instrucciones para hacer ahora algo especial. Un tabernáculo o una carpa especial, una carpa del encuentro. Una carpa donde allí se van a hacer todas las cosas importantes. Antes la gente, cuando quería alabar a Dios, juntaba unas piedras, colocaba una leña y hacía sacrificio y lo quemaba completamente y hacía la adoración en cualquier parte. Pero ahora toda la adoración, todos los sacrificios, las ofrendas de paz, las peticiones de perdón por los pecados, etcétera, se van a hacer en este sitio. Aquí le voy a requerir la oportunidad para que ustedes me ayuden leyendo Éxodo capítulo 25 del 1 hasta el 22. Por favor, abra su Biblia en Éxodo capítulo 25 del 1 al 22. Vamos a leer las instrucciones. Otra vez, importante eso. Dios dando instrucciones precisas. No deja nada al azar. Todo lo que se va a hacer para esa carpa está
dicho por Dios cómo debe hacerse, con qué material, y va a escoger los artesanos, la gente que va a elaborar con sus manos cada cosa que va a hacer allí, en esa carpa del encuentro. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, Dios siempre da instrucciones precisas. Él no deja nada al azar, no deja a la imaginación. Moisés, yo me imagino que tenía una mente prodigiosa, más estando en la misma presencia de Dios, eso sería una manera tan espectacular de poder retener tantas cositas para poder hacer esto que le está pidiendo, porque nomás estamos hablando de la ilustración que usted ve allí, ¿cierto? Que ese sería el arca del testimonio. ¿Por qué se llama el arca del testimonio? Porque en ese cajón que acaban de hacer, que está cubierto con oro por dentro y por fuera y con las barras para levantarlo y moverlo y todo lo demás, el propiciatorio que habla allí es la tapa que va a tener encima, que va a estar con esos querubines con las alas hacia adelante, y en medio de las dos alas va a haber la luz de Dios mostrándose que está allí. Y dentro de ese cajón van a estar precisamente esas tablas de piedra que Moisés va a recibir de Dios allí. Allí dentro de esa misma arca, ese mismo cajón, va a estar una jarra de barro, una jarra hecha de barro, pero dentro de ella va a haber del maná, del pan del cielo que ellos comen todos los días, va a haber una jarra llena de eso, ¿cierto? De ese pan del cielo. Y va a estar la vara con que Moisés y Aarón hicieron todo, tocaron el agua y se convirtió en sangre, todo lo demás que se levantó y el mar se abrió en dos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, allí van a estar esas tres cosas que son el testimonio: la jarra con el pan del cielo, las tablas con los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Entonces, ese lugar, ese arca, ese cajón, para llamarlo en términos muy coloquiales, ese cofre, demasiado especial, importantísimo. Ahora, es el lugar donde va a estar este cofre, esta arca del testimonio, va a estar en un lugar especial. Por eso el tabernáculo o la carpa completa va a tener dos lugares bien definidos. Un lugar más adentro, más profundo, se va a llamar el lugar santísimo, y un lugar más exterior donde van a estar una cantidad de instrumentos y elementos que se llama lugar santo. ¿Sí? Y eso es una cosa importante para revisar. Dice, por ejemplo, en el capítulo 26 así: harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. El velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Como vuelvo y les digo, no deja nada al azar. Dios es el creativo número 1. Y aquí lo vemos haciendo todo un diseño de una cosa maravillosa donde se va a manifestar precisamente la presencia de Él mismo, ¿cierto? Ahí está entonces la enseñanza en el versículo 33. Va a colgarse esa tela. Ese velo, que se llama velo porque así se ha denominado aquí en la Biblia, pero realmente era una cosa bastante gruesa, era como de 8 centímetros de grueso, ¿sí? Para que no se pudiera ver de un lado al otro, obviamente. Y fuera de eso tenía esos mismos querubines que tienen allá en el arca, que están con las alas hacia el frente uno al otro, van a ser tallados con hilo de oro en la cortina, van a ser bordados mejor en la cortina. Y solamente allá, a ese lugar santísimo, puede entrar Moisés, en este caso. Y luego será
un sumo sacerdote, un sacerdote que entraba una sola vez al año. ¿Se puede imaginar eso? Una sola vez al año. Porque en ese lugar santísimo está la misma presencia de Dios. Entonces ahí había una luz y afuera se veía la columna de nube mostrando de que Dios estaba ahí. La división de estos lugares es importantísimo porque está mostrando lo que Dios es y lo que la humanidad también es. O sea, lo que Dios es santo está separado por la cortina y ahora la humanidad está acá adelante con los sacerdotes donde va a estar los otros utensilios que vamos a ver ahora. ¿Cierto? El candelero de los 7 brazos, el altar de bronce donde se van a quemar los animales, la tinaja del agua y todo lo que más usted pueda leer de ese versículo, capítulo 25, 26, 27, porque aquí no vamos a tener tiempo para leer toda esa cantidad de cosas tan detalladas, pero estamos tomando lo que es relevante para nosotros porque más adelante echaremos mano de aquello. ¿Sí? Importantísimo entonces que haya dos lugares. El lugar santísimo, que es el más profundo, el más adentro, que va a estar separado por un velo, y el lugar adelante, que es el lugar santo. Con que Dios esté allí en el tabernáculo no significa que la omnipresencia se limitó. No, Dios es omnipresente. Entonces, Él mostraba de una forma física. Por encima de la carpa estaba la columna de nube que mostraba que Dios estaba allí. Pero cuando se pasaba allá al tabernáculo adentro, se veía la luz al mover precisamente esa cortina o ese velo. El único que podía entrar en ese lugar sin ninguna restricción y cuantas veces quiso fue Moisés. El único humano que ha tenido esa bendición de entrar y salir cuantas veces quisiera, porque había que consultarle a Dios muchas cosas. Moisés ya no se toma la atribución de pensar que yo ya sé, yo ya aprendí. No. Posiblemente algunas cosas le olvidaron y fue a consultar. Señor, usted me habló de algo sobre tal cosa, ¿me las puede repetir? Porque Dios es así. Él no es aquel que está diciendo, yo ya te dije, yo ya te dije. No, siempre Dios va a ser paciente, va a hacer precisamente esa forma de enseñanza repetitiva que necesitamos los humanos porque nosotros nos olvidamos de muchas cosas tan fácilmente. Por eso Moisés pudo consultar cuantas veces necesitó, porque todas las leyes y las normas, los mandamientos para el comportamiento social, el comportamiento del trabajo, el comportamiento en la salud, el comportamiento familiar, el comportamiento legal, cuando había litigios de qué hacer, que es que este pedazo, estas cosas son mías y este me las quitó, o sea, porque son humanos. El pueblo de Israel no es exento de todas las tendencias humanas que tenemos nosotros exactamente igual. Entonces, había litigios y había cosas que necesitaban ser juzgadas, necesitaban tener esa directriz del Señor para hacer lo correcto, para que todas las partes funcionaran bien. Entonces, todo eso es importante que Moisés pudo entrar cuantas veces quiso o necesitó a consultar con Dios. El altar de bronce, entonces, ahora es bastante importante. Ese altar ahora se va a hacer de un material mucho más resistente porque allí es donde se van a quemar precisamente todas las ofrendas. Las ofrendas de paz, las ofrendas por el perdón de pecados y todas las demás formas que usted puede leer, como ya le he dicho, en estos capítulos que siguen. Dice, harás también el altar de madera de acacia de 2.25 metros de longitud, de 2.25 metros de anchura, el altar será cuadrado y de 1.35 metros de altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. Entonces, allí se van a ahora hacer todos los sacrificios o la presentación de lo que tiene que hacerse la ofrenda a Dios de todo quemado, o a veces solamente se quemaba una parte y la otra parte era para los sacerdotes o se la podía consumir la gente misma de esa carne, de lo que se hacía allí. En Éxodo capítulo 28 dice así, entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirva como sacerdote. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Ahora, la línea entonces que va a seguir para hacer todo esto que se hace en el lugar santo, o sea, la
parte de adelante tiene que hacerlo los sacerdotes que han sido nombrados por Dios. Entonces, esta línea de sacerdotes son los que van a hacer toda esa clase de rituales, cómo se deben hacer y todo lo demás. Las especificaciones las va a dar Dios también a Moisés y él se las va a transmitir a ellos. Vienen ahora las especificaciones de las vestiduras precisamente de ellos. Cómo debería ser la ropa, tenía que bañarse, tenía que ponerse unos calzoncillos. Bueno, lea todo eso para que vea que Dios no deja nada al azar. Se escogen los sacerdotes y el primero fue Aarón y su descendencia, como ya lo hemos dicho. Y el culto y los sacrificios se van a hacer ahora en esa carpa, que se llama tabernáculo o carpa del encuentro. Como ya le he dicho, por favor, si usted no lee en su casa, mi querido amigo, los demás detalles, pues se pierden muchas cosas interesantes. Aquí estamos siguiendo un hilo conductor para manejar la idea de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero estos detalles que son tan interesantes, pues no son indispensables en nuestro estudio, por lo tanto, por eso los pasamos un poquito por encima. No es que no sean realmente buenos o que sean algo que podamos estudiar, lo podemos estudiar después. Pero ahorita vamos en este hilo conductor. Muy bien, importante que todo lo que se celebre en esta carpa del encuentro o tabernáculo no va a ser pago por el pecado. Únicamente continúa haciendo lo que ha venido haciendo los sacrificios anteriores. Cubre el pecado de la persona o de la familia o del país, porque ahora vamos a ver algo bien interesante. La intención de Dios es que cada una de las personas que está allí, viendo esto que está sucediendo, vea que se necesita llenar los requisitos de la justicia y la santidad de Dios. ¿Sí? Y por eso se está matando a un sustituto, a un animal inocente, pero su sangre del animal no borra, no quita el pecado, no paga por el pecado, solamente lo cubre. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener claro ese detalle porque a veces se nos olvida que la paga del pecado es muerte. No trata que estos rituales paguen por los pecados, porque los pecados que cada uno cometemos, y al estar separado, no olvide la ramita. Por aquí está la ramita. No ha podido hacer nada por ella misma, cada vez está más muerta. ¿Sí? Todo lo que necesita la humanidad para que se restablezca la relación con Dios, Dios le está mostrando desde allá, desde Adán hasta aquí, que estas ofrendas, estos sacrificios, ¿cierto?, son importantes para que la persona tenga esa sensación de que se restablece la relación con Dios. Que la distancia que existe en todo el tiempo, desde Adán hasta el día de hoy, solamente la puede acortar con lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, es con base en qué? En la provisión que Dios está mostrándole a estos israelitas y a nosotros también para ver estas historias, porque nos va llevando hacia un futuro que es bastante relevante para nosotros en el día de hoy, que es la más importante de lo que estamos mirando acá. El tabernáculo es una copia del modelo perfecto que Dios le mostró a Moisés allá en el monte. ¿Qué estoy diciendo con esto? La misma la Biblia lo dice. Allá en el cielo hay exactamente un modelo como esto, que usted lo descubra allí en la lectura, con esos utensilios, el lugar santísimo, el lugar santo, el candelero de los 7 brazos, la tinaja, donde se hacen los sacrificios, toda esa cantidad de cosas. Allá hay un modelo perfecto en el cielo que Dios le mostró en ese momento. Allá en los 40 días que estaba Moisés con Dios, allá le mostró eso. Los sacrificios que se celebran en el tabernáculo no quitan el pecado, solamente lo cubre a través de la confianza en fe en Dios. Oiga, en fe, no con fe, no, en fe. Porque a veces con es la fe juntamente conmigo. Aquí es totalmente confiando en lo que Dios es. Con escuchar a Dios, con lo que Él dice y confiar en ello, se cubrirá el pecado. No es solamente realizar el sacrificio, porque muchos de nosotros pensaríamos, bueno, yo hago lo que me digan que hay que hacer, mato a un animalito, lo quemo, pero no pasa nada. Pero
lo que está sucediendo ahí es que Dios está mirando la intención, la motivación profunda que cada uno tiene en ese reencuentro y que esa distancia entre Él y nosotros se disminuya. Por eso recordemos la Pascua. La sangre no era lo que defendería a los hijos mayores de los israelitas. Esa pintura en el marco no era eso, sino porque creyeron, porque confiaron que Dios había dicho algo que era importante tenerlo en cuenta. Eso fue lo que lo llevó a que sus hijos se salvaran. Por eso untaron la sangre en el marco de la puerta. Porque creyeron, actuaron. Cuidado, porque la mayoría de nosotros a veces no pensamos así. No, que yo voy a las celebraciones, el domingo yo hago esto, yo hago lo otro, pero no está confiando en Dios como lo que Dios es, sino que yo ya cumplí, entonces Dios que me cumpla a mí. Teníamos a la otra vez acá en nuestro sitio de reunión una serie de enseñanzas para personas que tenían dificultades. Y una señora decía, es que yo le cumplo a Dios, pero me toca de lunes a sábado, palabras entre comillas, ¿cierto? Directas de ella, señora, me toca fregarme la vida para conseguir mi comida y conseguir cómo pagar el arriendo. Entonces, el asunto es ese, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos esa división entre yo le cumplo a Dios, pero me toca a mí tal cosa? Aquí es confía en Dios por lo que Dios es completamente y veremos los resultados. Como lo hemos dicho aquí con el caso de los israelitas que salvaron a sus hijos mayores porque confiaron que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Entonces vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros ahora. Como consecuencia, no al contrario. El sacrificio no era lo que cubría, sino la confianza del ofendente en la palabra de Dios. Hay una gran referencia en un sacrificio que vamos a ver aquí. Simplemente voy a tocarlo por encimita, pero usted lo puede leer todo en la casa porque es demasiado complicado. Usted puede imaginar si esto todavía pasara así en el día de hoy, ¿cómo sería? Bueno, si el que peca es el sacerdote ungido, oiga, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de la reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de la reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces la sangre delante del Señor frente al velo del santuario. Entonces le voy a contar aquí coloquialmente. Sacerdote pecó, tenía que conseguirse un animal sin defecto, ¿cierto? Ahora, cuando ya está cerquita allí en la puerta de la carpa, tiene una puerta y tiene un cerco alrededor y adentro está el lugar santo y en lo profundo el lugar santísimo. Esta persona le coloca la mano encima de la cabeza, la frente del animal, allí confiesa sus pecados, o sea que como que se los transfiere el animal, luego lo sacrifica, luego recoge esas de la sangre y entra hasta donde está el velo, la cortina esta, mete su dedo índice en la vasija y 7 veces rocea de esa sangre hacia el velo. ¿Sí? Entonces imagínense el asunto cómo era, ¿cierto? Ahora sigamos. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor y derramará la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de la reunión. Entonces, el altar aromático tenía unos cuernos en cada punta, entonces había que meter la mano allá y untarle sangre cada uno de esos cuernos, 4 cuernos que tiene allí, y el resto de la sangre la bota al ladito de él, donde se hace el altar de la quemadura de todas las cosas, donde se quema el animal. Y sigue diciendo, y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado. La grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey,
del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas y sus entrañas y su estiércol, ¿qué va a pasar? Es decir, todo el resto del novillo lo llevará fuera a un lugar limpio del campamento donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña, donde se echan las cenizas cuando se queman las cosas. Entonces se puede imaginar todo este ritual tan tenaz para pedir perdón por él. Esto lo que está haciendo es por él. Algo así tendría que ser después por el pueblo. ¿Sí? Entonces aquí vemos algo interesante en este proceso de lo que estamos mirando, de cómo Dios va haciendo una manera más sencilla de redención, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan que en el principio era un cordero por una persona? Adán, Eva, Isaac, Abel, ¿sí? En la Pascua era un cordero por una familia, o es hasta por dos, ¿sí? Pero ahora va a ser un animal por todo el pueblo. Entonces, cuando el pueblo pecaba, cuando alguien del pueblo cometía alguna situación, entonces la gente se reunía afuera del tabernáculo y se hacía el ritual que ustedes están escuchando. Si quieren leer más, pues miren que ahí está las citas en Levítico. Interesante. Aquí vemos la relación entre el concepto que viene de Génesis 3:15, ¿cierto? La promesa hecha a Eva, a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. En su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Otra vez vemos que la humanidad no es capaz de cumplir promesas. Siempre fallamos, aunque con buenas intenciones y mucha motivación, pero recordemos que ellos han prometido las dos últimas veces allá en Éxodo capítulo 24, versículos 3 y 7, sin embargo, no cumplen con lo que han prometido. Vamos a ver qué pasó. Tienen buenas intenciones y se comprometen y han dicho nosotros haremos y obedeceremos, cumpliremos. Una cosa interesante es que como Dios invita, no está obligando a nadie. Cuando usted responde positivamente, pues Él está esperando que usted cumpla lo que promete. Si usted dijo que no, listo, no hay problema. Una de las cosas maravillosas que a mí me parece genial de Dios es que siendo Él el todopoderoso, el que tiene todo el poder, llega hasta mi decisión. Si yo digo sí o digo no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tomar en serio si Él nos dice, mira, te invito a esto, a esto, a esto? ¿Quieres? Sí. Ah, bueno. Si te comprometes no hacerlo, pues obviamente traerá consecuencias. Al no seguir la instrucción de Dios, vienen las consecuencias que no las queremos a veces manejar. Recuerde que podemos arrepentirnos y podemos pedir perdón, pero las consecuencias no se quitan. Por eso muchos de nosotros vivimos consecuencias todos los días de lo que hicimos, porque eso no va a cambiar. La relación con Dios puede que se haya arreglado y ya estemos otra vez nuevamente con Dios, pero las consecuencias de lo que pasó, no. Porque esas son las únicas que nos van a mantener como un dedo señalador. Recuerda que si dices sí, cumple. Recuerda que si te comprometes, hazlo. Recuerda que si haces el pacto, pues cumple tu parte. ¿Sí? Aunque Dios no pide pactos, pero a veces nosotros nos lanzamos a decir, yo quiero pactar, Dios no está pidiendo. Lo que Dios quiere es que escuchemos muy bien, entendamos y luego tomemos una decisión si creemos en eso o no. ¿Recuerdan los dos primeros mandamientos? En Éxodo capítulo 20, no tendrás otros dioses aparte de mí. Y el segundo, no te harás ningún ídolo de figura, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás. Y bueno, así están resumidos. Pues esos son los dos primeros mandamientos que ellos hace unos días acaban de escuchar de la voz de Dios y traducidos por Moisés, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a ver qué sucede ahora. Capítulo 31, versículo 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés, ya han pasado los 40 días, ¿cierto? Allá en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Eso está pasando allá arriba. Ellos están acá, en la parte plana, ¿cierto? Pero mientras allá está pasando esas cosas maravillosas con la presencia de Dios
y en Moisés recibiendo toda cantidad de cosas tan espectaculares. ¿Qué sucede acá abajo? En la parte plana, en el desierto. La espera los expone en una situación de incertidumbre. ¿Qué pasaría con ese Moisés que se metió ya en esa candelada, en esa cosa que se ve que es como un horno encendido? ¿Será que se murió? ¿Será que se quemó? Es que lleva más de 40 días sin comer y sin beber. ¿Y qué pasó? O sea, todo eso está bien pensarlo porque somos humanos. Pero recordemos que siempre necesitamos confiar en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Bueno, allá en el monte pasan unas cosas, pero acá en el desierto suceden otras. Vamos al capítulo 32 del 1 al 4. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó: Quítenles a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelos aquí. También podían ser brazaletes o narigueras que utilizaban también en su momento histórico, ¿cierto? Versículo 3. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió, y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle una forma de un becerro. Entonces todos dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Usted está conmigo? ¿Usted está viendo lo que está pasando aquí? Cuando la incertidumbre, cuando las situaciones no salen a mi manera, yo tengo que buscar una salida como la que está buscando este pueblo. El desespero, el afán se apodera del pueblo y Moisés no regresa. Ellos piden que se haga un dios, un ídolo, ¿cierto? ¿Qué pasó con las promesas? Haremos todo lo que Dios dice y obedeceremos. Primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No, segundo, no te hagas ninguna imagen de lo creado arriba, abajo, ta. Pero mire lo que está pasando aquí. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo que acabamos de comenzar a leer. No sabemos qué le pasó a Moisés, el varón que nos sacó de Egipto. Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Han pasado 4 meses, 5 meses largos, ¿sí? Que salieron de Egipto. Está reciente muchas de las cosas que ellos han pasado. Las plagas, la columna de nube, la columna de fuego. Han pasado el Mar Rojo en seco. Esa mañana tuvieron que recoger comida, pan del cielo. Están bebiendo agua de la roca, etc. Notemos que ellos han puesto su confianza, sus ojos en Moisés. Están diciendo que él fue que los sacó de Egipto. Como si él fuera el que tuviera el poder para poder hacer toda esa cantidad de cosas que ellos han vivido. Todos sabemos que quien hizo todo por los sacados de esclavitud fue Dios, porque Moisés no tenía poder o no tendría poder, ni tendrá para esas cosas. ¿Qué pasa con este pueblo que aunque recibe el amor de Dios en el tiempo de las plagas, la Pascua, la columna de nube y de fuego, pasan el Mar Rojo en seco, el pan del cielo, el agua en la roca, todavía no se dan cuenta de que Dios es el Señor, de que quien los tiene allí es Dios? ¿Esta gente desconoce a Dios? ¿Será que nosotros somos diferentes a ellos?
Estamos viendo toda la bendición de Dios en todos los sentidos y sin embargo decimos, no, no, es que Dios a mí no me escucha, es que Dios a mí no me tiene, a mí me tiene como relegado, no, 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 yo tengo el Cristo de espalda, no, es que yo le pido a Dios, a mí no me dice nada, no, 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 porque todo lo queremos a nuestra manera. Está bien, está muy reciente, vamos a darle un poquito de justicia, está muy reciente la salida de Egipto, pero todos los eventos que han pasado no están significando nada para ellos. Y si usted se pone a pensar con mucha cabeza fría, mi querido, mi querida que está con nosotros aquí en nuestro canal, mire para atrás para que sepa cómo Dios ha estado con usted. Hay una pregunta que hicimos en una clase anterior. Si usted no sabe cuál es la pregunta, le invitamos a que vea los capítulos anteriores. ¿Será que usted no ha visto a Dios sino ahora que lo estamos mostrando de esta manera? Pues bueno, qué bueno que lo está viendo ahora. Pero Dios siempre ha estado con usted, aunque usted no se diera cuenta o no lo perciba. Pero lo peor del caso no es que el pueblo de Israel tuviera esa sensación, sino que Aarón esté acolitándole las cosas, ¿sí? Porque Aarón ha tenido una relación con Dios diferente. Recuerde que Aarón fue traído por Dios para ser el compañero de su hermano Moisés, porque Moisés tenía problemas para hablar y el que hablaba, el que hacía la presentación de las cosas era Aarón. O sea que él ha tenido una experiencia exactamente privilegiada de primera mano. Sin embargo, mire lo que pasa aquí. Y Aarón les contestó, quítenles a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganlos aquí. Y ya sabemos que se puso y a punta de golpecito hizo este muñeco de oro con forma de becerro. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó, mañana haremos fiesta ante el Señor. Ah, Aarón se pone de parte del pueblo y se olvida también de los mandamientos 1 y 2. Aarón hace un ídolo y proclama fiesta para Dios por medio del ídolo. Al día siguiente vamos a hacer una fiesta espectacular. A veces nosotros hacemos unas barbaridades y con los resultados decimos, voy a agradecerle a Dios por estas cosas. Parecido a lo que está pasando acá, ¿verdad? Bueno, versículo 6. Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos, o sea, ofrendas de todo quemada, sacrificios de reconciliación. Todavía lo hacen en el campo abierto, todavía no se ha construido el tabernáculo, apenas estaba bajando Moisés de allá. Se recuerda que juntaban unas piedras y colocaban la leña y quemaban el animal ahí encima. Hicieron esas ofrendas y después de esto el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantaron a divertirse. El pueblo hace una fiesta y están adorando a su diosito, su ídolo. Ese que Aarón les acaba de hacer, olvidándose del Señor, el dueño del universo, quien los sacó de Egipto. Ellos están confiando en sí mismos y en su ídolo, y todo lo hacen a su manera. Se desesperan y ante esto realizan cosas totalmente adversas a lo que Dios espera que cada uno de nosotros. Dios siempre está esperando que usted y yo confiemos en Él, aunque a veces la situación se vuelva muy oscura enfrente. Ahora, ellos no tenían aquí nada de oscuridad. El único hecho era que Moisés estaba demorando, pero demorando según ellos, ¿cierto? Demorando según la premura que ellos tuvieran. Ellos no tienen ninguna clase de situación que los apremie, que los fuerce, que los obligue a estar apurados. Ahí nadie los persigue, ahí nadie les está causando problemas. Están teniendo comida todos los días, tienen agua suficiente, o sea, no había nada para sentirse afanados o apresurados. Sin embargo, a veces nosotros estamos con unas situaciones muy particulares que nos llevan a vivir con el afán, con la premura, con querer que todas las cosas las den ya, 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 ya. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a eso? Vamos a ver qué pasó acá.
Hoy estamos muy parecidos cuando nos adoramos a sí mismos, a la manera de nuestra idea, en una casa, en el trabajo, en el dinero, la diversión, una religión. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué te hace estar teniendo afán y premura para que es que Dios no me contesta lo que deseo? Es que Dios no me da lo que yo espero. Que yo necesito arreglar esto antes de que yo me muera. Es que yo necesito que esto funcione ya, 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 ya. ¿Qué te hace pensar todas esas cosas? Este pueblo está así. Recuerdan que por allá en otra lección anterior dijimos que si este pueblo de Israel fuera una persona nos servía como ejemplo para no cometer los mismos errores. Pues pensemos en estos errores que está cometiendo el pueblo, que ahora se junta para hacer las cosas como que fuera una sola persona. Obviamente apoyados y acolitados por Aarón. Capítulo 32, versículos del 17 en adelante. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Recuerde que esos mismos 40 días que estuvo Moisés allá arriba, Josué estuvo en el lugar donde lo había dejado Moisés, porque Josué no podía subir allá a la presencia de Dios. Él estuvo 40 días ahí también. ¿Sí? No sé si llevó algo para comer, etcétera, o también estuvo en ese momento allá sostenido por la presencia de Dios. No sabemos nada. El caso es que este hombre, Josué, es un nombre bien particular para que usted le ponga cuidado. Y si usted quiere hacer un estudio sobre Josué, sería bien interesante que lo haga. De pronto más adelante hacemos un estudio aquí por nuestro canal de Josué para que nos ayude a entender más cosas con esto. ¿Pero qué pasó? Van bajando los dos, como Moisés con sus tablas de piedra, ¿cierto? ¿Y qué sucede abajo? La gente que ha prometido guardar y obedecer los mandamientos que Dios ha hablado hace unas semanas antes, ahora están haciendo totalmente diferente a lo que ellos han dicho. Y como cómplice tenemos entonces a Aarón, que hace ese becerro de oro. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. ¿Cómo sería esa sensación de Moisés, no? Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Entonces Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? ¿Qué te ha hecho este pueblo? Y Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Qué interesante que las preguntas aquí son tan importantes. Nos acuerdan de las preguntas que Dios le hizo a Adán, que Dios le hizo a Caín. Preguntas que lo llevan a confrontarnos con la verdad. ¿Sí? Dios va a preguntarnos muchas cosas. Él ya las sabe porque ya sabemos que es omnisciente, todo lo sabe. Pero ¿qué está esperando? Que le contestemos con la verdad. Pero Aarón, mire cómo contesta. No se encienda la ira de mi señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. ¿Por qué me dijeron? Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. No, la culpa no es mía, Moisés, contesta Aarón. No, 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 no. Usted sabe que el pueblo es malo, ese pueblo, esa gente es malvada. No, 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 no. Esa gente es horrible. ¿Sí? Ahora, ¿hasta qué punto también, para darle un poquito de justicia a Aarón, está pensando, mi hermano se metió ya en ese fuego consumidor allá arriba en esa montaña y lleva casi
casi 50 días, ¿cierto? 40 días con Dios y más los días anteriores, como 46 días, y, y sin comer y sin nada, ya se murió, ya. Y yo no tengo la posibilidad de hablar con Dios como Dios habla con Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo tengo que hacer algo, ¿no? Y para darle como un poquito ¿cómo le decimos? No es que no es justicia, sino como de humanidad a Aarón. Porque pensamos así, ¿cierto? No es que el que sabe es el líder. A veces no pensamos que es que pídale o dígale a Julanito que ese sí ora o él le pide a Dios y Dios le concede lo que él pide. O sea, estamos teniendo la tendencia de que tiene que haber otro, como un intermediario. Porque en este caso, cuando Moisés le deja al pueblo a Aarón y a Ur, era para litigios, para problemas que tuvieran aquí, no tanto para cuestiones espirituales, ¿sí? Nunca fue dejado a Aarón para que fuera el guía espiritual. Seguía siendo el guía espiritual Moisés. Y tal vez Aarón, al verse aquí con la situación apremiante de que el pueblo se siente con tanto afán y sin la seguridad del líder, pues él tomó el liderazgo, pero se equivocó. Y la equivocación es terrible porque lleva al pueblo a la maldad que le causa más dolor, que mella más la santidad de Dios, que es la idolatría. Entre comillas, Dios a veces es más suave con algunas cosas, pero con la idolatría no la permiten ni poquito. Es algo tremendo. La idolatría hacia que Dios es de las ofensas más grandes que pueden haber. Y aquí Aarón está haciendo ese proceso tan terrible. Tal vez darle un poquito de humanidad a Aarón. No quiso hacer las cosas, pero ahí está. Y yo les contesté ante tanta premura, bueno, haga algo, haga algo, haga algo. El que tenga oro, que se lo quite. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Tremendo. Yo no tengo la culpa. Ellos me obligaron, ellos me estaban azarando, ellos me estaban apremiando de que haga algo, haga algo. Y yo solamente cogí el oro, lo eché en el fuego y ese fuego formó ese becerro. ¿Cómo está ahí? Tremendo. Siempre nosotros los humanos buscando una excusa para no decir, sí, me equivoqué, sí, lo hice, sí, pequé ante Dios. Yo puse el oro en el fuego y salió ese becerro. Versículo 25. Viendo a Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, el desenfreno, para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Solamente una de las 12 tribus se puso al lado de Dios. Se puso de parte del Señor. Las 11 tribus restantes se quedaron como estaban en su zozobra, en su apatía, en su relación con ellos mismos, en su propia idolatría. Porque la idolatría en últimas se está adorando a sí mismo la persona. Cada persona se adora a sí mismo. Y ese es el punto más peligroso. La pregunta para nosotros es, ¿quién está de parte de Dios? Esa es la invitación igual en ese momento histórico y ahora para nosotros. ¿Usted está de parte de Dios? Si está de parte de Dios, implica que debe trabajar muy duro para escuchar muy bien, para entender y luego tomar la decisión si le cree a Dios. Y con base en eso, entonces va a hacer el paso maravilloso de creerle a Dios y eso va a hacer que se desplace su ídolo o sus ídolos. Porque entonces, en primer lugar, Dios estará haciendo las cosas para su vida y en su vida. Así de sencillo. ¿Qué pasó? En ese momento donde solamente una tribu
se acerca y se está de parte de Dios, la tribu de los levitas, la tribu de Leví, en esos días que siguen va a haber toda una serie de circunstancias, de consecuencias, ¿sí? Dios está completamente decepcionado, no quiere seguir con esos israelitas, dice, es más, ya le dice, ese es tu pueblo, ya no habla mi pueblo, sino que ese es tu pueblo, y déjeme que yo voy a borrarlos y voy a hacer un nuevo pueblo. Lo que está, Dios siempre comunica lo que quiere hacer, porque precisamente esa es la gran ventaja de Dios, ¿cierto? Moisés, al escuchar eso de Dios, aquí, mire lo que hace. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se han hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Vuelvo a leer esto porque está muy importante. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Interesante. Moisés ha estado muy decepcionado, con demasiada ira. ¿Cómo sería la ira que cogió ese becerro de oro y lo volvió polvo? ¿Sí? ¿Cómo sería la forma como descargó toda su energía hacia esa sensación de volver polvo ese becerro de oro? ¿Cierto? Pero ahora dice, Señor, pero si vas a borrar toda esta gente, a mí también me borra. ¿Sí? Y clama por estos israelitas que no tienen ninguna sensación de pedir perdón por ellos mismos. Ninguna motivación de decir, sí, nos equivocamos, estábamos desesperados, no entendíamos qué pasaba con Moisés y allá esa cosa parecía que se le hubiera consumido esas llamas allá arriba. Sí, hayan podido pedir perdón, pero quien pide perdón por ellos es Moisés. Y Dios, porque Dios es misericordioso y por Moisés, sigue con este pueblo, como vamos a ver en lo que continúa. ¿Sí? Pero sabiendo que esta gente no se ha vuelto a Dios, ahora van a ser sostenidos por Dios, van a estar allí, ¿cierto? Porque van a seguir ahora con la construcción de lo que es el tabernáculo, ¿cierto? Eso que Moisés vio allá en el monte. Se van a demorar allí como 2 años construyendo todo eso. Y qué bonito que lo que va a pasar, porque van a pedirse ofrendas voluntarias y la gente trae y trae y trae hasta que le dicen, no traigan más, que ya es suficiente. Voluntariamente, no fue por obligación. Moisés viene entonces a la presencia de Dios para que este acto tan espantoso que han cometido de idolatría sea perdonado por Dios, aunque ese pueblo sigue obstinado y rebelde. Por eso siga la lectura para que se dé cuenta de todo lo que ese pueblo va a hacer más adelante con la idolatría. Aquí viene algo para nosotros ya directamente en el día de hoy. Al adorar a su ídolo, se están adorando a ellos mismos, en el caso de los israelitas. Pero en el caso de nosotros es exactamente igual. ¿Sí? Confiar en nosotros mismos es decirle a algún objeto o alguna forma de que nos han dicho de deidad o representación, yo te pido que por favor me concedas tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. O sea, yo quiero algo para mí, se lo transfiero a esa deidad o a esa figura que tengo enfrente, ¿cierto? Y cuando sucede, no decimos gracias Isaí porque pensaste que lo podías lograr, sino que se le damos el crédito, la honra, la posibilidad de halago a aquella cosa que le habíamos dicho, yo quiero que me hagas este favorcito. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos adorando o ante algunas clases de idolatría, porque no solamente la idolatría son objetos hechos de cualquier metal o de cualquier material, sino ideas, cosas, personas.
Sí. ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestra casa? Aquí, en esta ilustración, tenemos varias formas de idolatría. La familia, el dinero, la cultura, el poder, las posesiones, el conocimiento, el éxito, la comodidad, la religión, el entretenimiento, mi cuerpo. Yo mismo puedo ser mi ídolo. Es que sin mí, ¿quién? Es que mírenme a mí. Si no fuera por mí, esto no funciona. Es que mire los hijos que yo tengo, mire la familia que yo he construido, mire la empresa que yo tengo, mire. Entonces yo soy el ídolo. Nos adoramos a nosotros mismos. Y en este caso el pueblo se adoró a ellos mismos en forma de becerro. Pero, ¿usted cómo se adora a usted mismo? ¿A quién adoras? ¿Será que tenemos idolitos que porque son tan pequeñitos pensamos que no están entorpeciendo aquella relación con Dios tan importante? Qué bueno que pensáramos un poquito más. ¿Será que yo tengo ídolos? Porque a veces pensamos que no. Porque es que yo me comporto bien, yo soy buen ciudadano, pago impuestos, buen trabajador, y si tengo algún poder en el trabajo, soy un buen jefe, yo soy, a cada uno le pago como debe ser. ¿Sí? Y entonces, si analizamos todo eso, ¿quién es el ídolo ahí? Pues yo, porque míreme que yo soy bueno, yo hago. Qué interesante, ¿no? ¿A quién adoras? Recordemos que hacer las cosas a mi manera es pecado. ¿Qué idolitos tiene usted? ¿Cómo se disculpa para conservarlos? No, pero es que no es tan malo, es que eso no es nada. Dios sabe que eso no es nada. Eso solamente porque es que eso viene de mi familia, de mi tradición. Eso viene como un amuleto precisamente de nuestros ancestros. Porque es que lo manejamos así como la familia de mi tatarabuelo lo ha manejado así, seguimos manejándolo así y buscamos toda una forma de mantener aquella cosa, porque es que Dios sabe que eso no es problema. Dios sabe que es problema. Usted también sabe que es problema, pero a veces no lo dejamos que verdaderamente nos confronte para decir, voy a quitar este problema de frente que no me permite estar entre Dios y yo. Porque todo lo que coloque aquí en la mitad, en esta distancia, es el ídolo. Para hacerlo más fácilmente, para que nos veamos en la cámara, es este dedo es Dios y este soy yo. Todo lo que se ponga entre Dios y yo es un ídolo. ¿Sí? Dios quiere que la relación sea así, estrecha entre Dios y nosotros, en cada uno. ¿Sí? Pero nosotros hacemos una pequeña abertura para meter aquí cosas. Eso es nuestro ídolo. Mucho cuidado. Cada uno revise y si no lo puede localizar, porque a veces son muy camuflados, a veces están tan bien diseñados y tenemos tantas palabras y filosofías para defenderlo, pues pídele a Dios que le revele cuál es su idolito y seguramente usted tendrá que tomar una decisión. Vamos entonces a las preguntas de cimentación. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que él y los israelitas deberían construir? Para refrendar la respuesta, entonces, ¿qué había que hacer? A ver, había que hacer un lugar que se va a llamar el tabernáculo o la carpa del encuentro, donde allí se va a centralizar todas las formas de culto, todas las formas de ofrecimiento de los sacrificios por el pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas que cada uno quiere traerle al Señor. Ofrendas es algo que se trae voluntariamente. Entonces ellos están invitados a participar precisamente trayendo oro, plata, bronce y hay una lista de cosas que pueden traer para construir ese lugar tan especial que se llama la carpa del encuentro o tabernáculo. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cómo tenían que hacerla? Bueno, ¿cómo tenían que hacerla? Como digo, a veces coloquialmente dice, con mucho cuidado. O sea, tenían que hacerla con las especificaciones que Dios había dejado por medio de Moisés. Ni una añadidura ni una enmendadura. Es más, cada persona que fue el artífice o el artesano que hizo esas partes del tabernáculo, de la carpa del encuentro, fue guiado precisamente por Dios para que fuera exactamente como Él quisiera. O
¿cierto? Entonces había que hacerla a la manera de Dios, ¿cierto? Con las especificaciones que Dios había dejado establecidas. ¿En qué habitación estaba la luz brillante que señalaba que Dios estaba allí? Ese lugar donde aparecía la luz brillante en medio de las alas de los querubines es el lugar santísimo, que está en la tapa del cofre, la tapa del arca del testimonio. Entonces, en el lugar santísimo aparece esa luz brillante donde muestra que Dios estaba allí. ¿Satisfacía a Dios la sangre de los animales como pago por el pecado? Correcto, no satisface la sangre de los animales a Dios, solamente cubre el pecado del que lo ofrece. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado porque en este proceso que estamos hablando de que la sangre de los animales solamente cubre el pecado de aquel que lo ofrece. En este caso ya se ha ampliado porque a veces será que va a cubrir el pecado del pueblo, ¿sí? Antes era un animal por persona, después un animal por familia, pero ahora es un animal por el pueblo. Qué bueno. ¿Cuál es el único pago por el pecado? La paga por el pecado es la muerte. El único pago para el pecado es la muerte. La última pregunta de este lado dice, ¿pueden los pecadores acercarse a Dios de la manera que quieran? No. La única forma de acercarse a Dios es a la manera de Dios. Siempre será la manera de Dios. En este caso, los pecadores, los que estaban cayendo en una trampa de hacer lo que no está correcto delante de Dios, tenían que acercarse a la manera de Dios, o sea, con el ritual que implicaba el sacrificio del animal para que esa sangre cubriera el pecado de ese pecador. No era que, lo voy a hacer ahora como a mí me parece y Señor, si yo la embarré, yo pequé y ya, lo reconozco y ya. No, hay una sola forma de hacerlo hasta este momento, que es con un sacrificio de un animal que va con su sangre derramada a cubrir el pecado de ese pecador. Muy importante que lo tengamos en cuenta. No es un acercamiento a Dios por como a mí me parece que sería mejor. No, yo voy a hacer una fiesta donde allí todo lo que va a hacer en la fiesta va a estar mostrando que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios satisface todo. Entonces, para que vea que yo tengo en cuenta a Dios de todas las maneras. Muy bonito y muy halagüeño y qué chévere, pero no es a la manera de Dios. Acercarnos a Dios implica hacerlo a la manera que Él nos ha dejado, en este caso a los israelitas, cómo se debe hacer. Y ahora debería hacerse ¿dónde? En el tabernáculo, en la carpa del encuentro. Muy importante tener en cuenta eso. Número 7. ¿Cómo podemos conocer el camino hacia Dios? Bueno, el camino hacia Dios Él mismo nos lo está mostrando. O sea, todo esto que estamos viendo, los sacrificios, de los holocaustos, del culto que ahora se va a centrar dentro del tabernáculo, está mostrándonos que esa es la forma como Dios quiere que caminemos, que nos acerquemos, que nos demos cuenta de cómo es el punto necesario para conocer lo que Él quiere que sepamos y tomemos una decisión si lo creemos o no. Dios mismo está mostrándonos, por eso usted está en esta clase, porque esta clase es conociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, Él mismo nos muestra cómo se hace. El camino hacia Dios está trazado por Él mismo. Y eso es la gran bendición. No hay pérdida, porque con Él hay una instrucción y únicamente es una instrucción y es suficiente. Todos tenemos que pasar por esa instrucción. ¿Sí? Simplemente por dar un ejemplo. Si la gente quería salvarse del diluvio, tenía que pasar ¿por dónde? Correcto, por la puerta. Entonces ahí está la instrucción. Si usted cree que se va a salvar del diluvio, tiene que hacerlo como Dios le ha mostrado el camino. Pase por la puerta del arca, estamos hablando del diluvio, y se va a salvar. Ahí está un ejemplo de lo que queremos aprender. Conocer el camino hacia Dios nos lo muestra Él mismo. Muy bien. Número 8. ¿Cuál fue el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es no te harás imagen de ninguna cosa creada,
ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. No te inclinarás, ni los adorarás, ni los honrarás. O sea, interesante, porque a veces podemos hacerlos, pero no adorarlos. Pero si otro lo hace y yo lo adoro, estoy siendo igual que el que lo hace. ¿Sí? Entonces, por todos los lados era igual. No los hagas, ni los honres, ni los adores, ni los veneres. Muy importantes. Segundo mandamiento. ¿Cuál fue el compromiso que hizo el pueblo israelita en cuanto a la obediencia? Ya todos lo sabemos. 3 veces dijeron, haremos todo lo que Dios ha dicho y obedeceremos. Palabras más, palabras menos. En 3 ocasiones. Ellos se comprometen a hacer las cosas a la manera de Dios en sus propias fuerzas y eso les va a traer bastantes consecuencias. Muy bien. Mientras Moisés se quedó en el monte, ¿qué hicieron los israelitas en el campamento? Mientras Moisés se quedó en el monte, ¿qué hicieron los israelitas? Se desesperaron, mostraron que su confianza estaba puesta era en Moisés, buscaron hacer las cosas a su manera y sin querer, pues Aarón les ayudó a que cayeran en la trampa de la idolatría que ellos traían tal vez allá en el fondo. Recuerde que ellos vienen de Egipto, han pasado como 5 meses, casi 6 meses, todavía está muy pegado la esclavitud, muy pegadas las costumbres de Egipto, están muy pegadas las formas de representaciones físicas. Entender que Dios no se ve, que no se puede representar o no hay forma de verlo físicamente, para muchos es un problema. Pues para ellos parece que era un grande problema. Acostumbrados a ver ídolos y a ver estatuas y a ver cosas hechas por los humanos que representaban a aquellas deidades, ¿cierto? Entonces, el desespero, el afán y la falta de creerle a Dios hicieron entonces que pasaran a esto, a la idolatría nuevamente, haciendo un becerro, llamémoslo así, haciendo un becerro de oro que ellos mismos contribuyeron de la forma más directa, como colaborando con el oro, trayendo todo lo demás, y fuera de eso, estuvieron listos para por medio de ese ídolo, hacerle una adoración a Dios, que es lo más tremendo, ¿no? Que es lo más difícil de que nos quepa en la cabeza. Muy bien. ¿Cómo era posible que los israelitas abandonaran al Dios vivo para adorar un ídolo? Es muy fácil. Son pecadores. Son personas que tienen la tendencia al mal todo el tiempo. Recuerden que la tendencia al mal, ¿cuál es? Hacer las cosas a mi manera. Ya lo había dicho con la respuesta de la pregunta anterior. Todavía está muy, muy cerca en sus fibras emocionales y espirituales todas las vivencias en Egipto con la idolatría que había allá. Por un lado, número uno. Y por otro lado, la tendencia natural de nosotros es hacer las cosas a nuestra manera. Y eso nos lleva a que busquemos, cuando no encontramos la solución a nuestra manera, que pensamos que Dios debería haberla hecho para tenerme feliz o contento a mí, busco una alternativa. Y es lo que pasó con ellos acá. Por eso pueden hacer tranquilamente un cambio de dirección en un segundo. Miren lo que hicieron. Adorar a Dios por medio de un ídolo. Eso, ¿en qué cabeza cabe que con esto voy a hacer a lo otro? ¿Cierto? Con un ídolo, con algo representativo aquí, voy a adorar al Dios verdadero. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros podemos estar haciendo lo mismo en el día de hoy, cayendo en esa misma trampa. Y sería interesante que si usted quiere hacer sus comentarios y dejárnoslos acá en nuestro canal, sería buenísimo, porque eso nos ayudaría también a mirar cómo le podemos ayudar, porque muchos de nosotros manejamos posiblemente todavía idolatría. A menor escala, pero por allá idolitos. Y eso sería interesante que lo revisáramos con mucha cabeza fría. Vamos terminando. ¿Por qué los israelitas no pudieron cumplir con la ley? Bueno, eso es fácil, ¿no? Primero que todo porque la ley no estaba para que se cumpliera, sino para qué. Correcto, para señalarnos que somos pecadores, ¿cierto? Entonces, si
Si estaba para eso, obviamente yo no la podía cumplir, simplemente era reconocerse como pecadores y con base en ese reconocimiento, entonces ahora buscar cuál es la alternativa, qué es lo que Dios propone para que la cosa funcione a la manera de Dios, porque ya sabemos que yo no los puedo cumplir y si yo no los puedo cumplir, entonces nunca alcanzaré el estándar. Pero, ¿qué es lo que Dios propone? ¿Qué es lo que Dios propicia? ¿Qué es lo que Dios me da para que yo tenga una relación nuevamente con Él? Por eso la ley está dada para que nadie la pueda cumplir, pero sí para mostrarnos un dedo señalador, un dedo acusador que nos dice, necesitas buscar algo para que puedas tener una relación con Dios, porque por ahí no es el camino, por ahí nunca lo vas a lograr. Ese dedo está señalándonos eso, por ahí nunca lo vas a lograr. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Es una buena idea. La gente podría estar pensando en que, como lo dicen, ¿no? No sabemos qué le pasó a Moisés, a ese hombre que nos sacó de Egipto. ¿Es posible que ellos estén idolatrando a su líder? Claro que sí. Es posible que ellos estén manejando toda su confianza en lo que Moisés representa. Claro que sí. Eh, Recuerde, unos días antes Moisés puede hablar con Dios. Moisés traduce lo que Dios dice. O sea, la forma en que Moisés, como su liderazgo se representa allí, puede ser atractivo para que se vuelva un ídolo para los israelitas. ¿Cómo no? Como sucede en el día de hoy. Hoy tenemos a líderes en comunidades donde lo que diga el líder se hace. Donde lo que diga aquel jerarca o aquella persona que está liderando se hace. Y es idolatría a esa persona. Y es posible, y muy buena acotación, que por eso también cayeron rápidamente en esa forma de demostrar que dependen de un líder, dependen del intermediario, en este caso Moisés, que era el que podía escuchar la voz de Dios y la traducía lo que Dios dice. También nos lleva a pensar a nosotros, ¿será que usted está idolatrando a este estudio? ¿Será que usted está idolatrando a este servidor que está haciendo esto? Cuidado. Yo no soy Dios, cuidado, cuidado, cuidado con eso. Porque a veces, ay, no, es que es el estudio, es que cimientos firmes, es que sí, y vuelvo a colocar a veces lo que es simplemente un medio, lo llevamos a un idolito. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y gracias por hacer la pregunta porque es muy pertinente y muy importante para nosotros. Última, ¿usted se considera capaz de cumplir perfectamente la ley? Es una pregunta que yo no voy a contestar porque es una pregunta para todas y cada uno. Y si usted quiere participar, pues déjenos la respuesta en nuestro canal. ¿Cómo se considera? Si, bueno, yo voy a hacer lo posible, si yo voy a hacer alguna cosa. Cada uno puede darse la respuesta bien personal con respecto a esta última pregunta. Muy bien, solamente una invitación. Si a usted le parece que eso que estamos estudiando es relevante, le ayuda a su vida, pues invite a otros para que participen también de nuestro canal y que vengan con la secuencia de la primera clase hasta acá, para que en verdad puedan ver todo el camino de lo que Dios es. Porque muchas personas están entrando a algunas de las clases y no ven las anteriores y entonces se quedan nomás con ese pedacito y no entiende todo el proceso de lo que Dios es desde el principio hasta acá. Estamos tratando de llevar un hilo conductor que se dice lo que Dios ha hecho por nosotros, mirándolo de toda esa manera. Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.